Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de En Perspectiva en este lunes 18 de septiembre del año 2017. Daniel Superviel, buen día. Muy buenos días para todos. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Felipe Schipani. Buenos días, Emiliano. Buenos días, Oenir Sartu. Buenos días. Jaime Durán Barba, el consultor político ecuatoriano, asesor de campaña del presidente argentino Mauricio Macri y también de la dirigente ecologista brasileña Marina Silva, estuvo el jueves pasado aquí en Montevideo. Al caer la tarde dio una conferencia organizada por ADM y el Centro de Estudios para el Desarrollo. El tema era El arte de ganar, comunicación política en el siglo XXI. Antes y después de esa actividad mantuvo 2 reuniones de trabajo con la senadora Verónica Alonso, el diputado Pablo Iturralde y otros dirigentes del espacio wilsonista del Partido Nacional. ¿Algunos de ustedes querían comentar esa presencia? Daniel, empezamos contigo. Sí, bueno, yo estuve fue el jueves, ¿no? El jueves de noche acá en el Radisson, invitado a escuchar a Durán Barba. Y no tengo más remedio que atarlo a mi peripecia personal. La semana pasada estuve en Colombia en la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, donde obviamente la figura de Durán Barba es un motivo de conversación permanente. Allá este es un congreso que se enfoca más bien hacia la academia. Y en la academia medio como que se divide el tema de los consultores políticos en los vendehumos y en los otros, ¿no? Durán Barba es una figura de conversación permanente por lo que, entre comillas, ha hecho por Macri, asesorándolo y llevándolo, entre comillas, a la presidencia de la República. Dicho esto... Hace varios años que es asesor, sí, ¿no? Desde que se tiró a diputados de la Gobernación de Buenos Aires. Sí, fue construyendo al líder político Mauricio Macri. Y ahí viene otra disquisición de ese Congreso, ¿no? ¿Los consultores políticos son más importantes que los políticos? Porque el Congreso, como toda América Latina, tenía más o menos dos alas, una ala más pro-progresista y una ala más pro-liberal y una ala más pro-independiente, ¿no? En donde los que más o menos afiliaban a los gobiernos progresistas, a Lula, a Evo, a Chávez, poco menos que Peña Nieto y Macri eran 2 marionetas con 0 neuronas, que vino un consultor político inteligente y lo inventó y lo puso ahí. Lo cual, a mi juicio, obviamente no me afilio a esa tesis porque es una forma de subestimar la inteligencia de las ciudadanías y una forma de la izquierda de lavar sus culpas de que pueden legítimamente perder las elecciones. Y tampoco la otra tesis, que tampoco me adhiero, es que estos consultores políticos son poco menos que los tipos que de la nada inventan a alguien que no tiene nada que ver con nada, que no hay ideología, que es como inventar una hamburguesa McDonald's que le pone zanahorias en vez de tomates y que logran ganar presidencias de la República en países tan importantes como México y como Argentina. Y bueno, y en esa línea aparece Durán Barba. Escuché la disertación. Honestamente dijo para mí muchos lugares comunes, una sarta de lugares comunes de principio a fin, con el beneficio que en un momento hace clic y se pone a hablar medio como un superministro de Macri a defender la gestión de Macri. No obstante lo cual deja en el camino, sobre todo en la metacomunicación de todo lo que hizo el jueves de noche, tira varias líneas, sobre todo si está asesorando a Verónica Alonso, sobre las mujeres en política y sobre ese tipo de cuestiones y sobre la aplicación del método científico a las encuestas y a partir de la aplicación del método científico a la elaboración de estrategias electorales. Interesante, un poco showman de más, sirve para agitar el avispero acá en Uruguay. Dale tú, Gabriel, ahora. Bien, yo una primera intervención de caracterización y después a mí me parece muy interesante, Emiliano, en el material previo nos mandaste y en la conversación, empezar a debatir sobre el tema de que encierra toda esta historia de la comunicación política. Daniel es experto en eso, yo simplemente soy un periodista que hace política también, un militante político que también hace periodismo, pero el tema de la posverdad, de hasta dónde está el discurso, el relato, en algún momento fue la publicidad, ahora las encuestas, hasta dónde eso construye todo y puede manipular todo y de dónde se va. Me traje varios libros, yo estoy muy preocupado por estudiar, entender y problematizar el tema de la posverdad y del manejo de la información. En segundo lugar, sobre Durán Barba, me parece un fenómeno interesante que haya en Uruguay la necesidad de ir a ver asesoramiento desde el exterior. Está pasando.
ya lo hizo Novik en un tema muy particular con Giuliani, aunque lo hizo aparecer como una entrevista y después se supo que era una entrevista paga. Pero también hubo otros casos. Me parece interesante eso. Yo creo que Uruguay tiene particularidades muy distintas al resto de los países de América Latina. Termino con eso. Creo que en Uruguay, al contrario de lo que sostiene Durán Barba como su verdad, de que los partidos ya no importan y que acá en Uruguay los partidos importan y tienen un peso muy grande, por suerte, todavía en el Uruguay, pero me parece que es un tipo interesante y yo coincido con Daniel en una cosa, ¿no? A veces se parece más a un showman que a un analista. En general, los analistas y los consultores, él es todo lo contrario, ¿no? Dicen tienen que pasar desapercibidos. O sea, la idea es generar una construcción y pasar desapercibido. Eso no fue tan así. En Uruguay en esta última campaña electoral fueron muchas noticias. Hasta Invernici fue noticia todo el tiempo de por qué hacía un logo del Frente Amplio y no otro. Y otras no me parece lo más sano. Me parece que en política tienen que tener fuerza los partidos, las ideas y los programas, y que los consultores tienen que pasar desapercibidos. Este hombre, más bien, hay veces que como no tiene otro, es él el que defiende todo, y no me parece que sea así. Felipe, ¿le estás prestando atención a esto? ¿Te parece que vale la pena comentarlo o no? ¿O es un hecho más? Por supuesto. A mí me encanta todo lo que es la comunicación política, y Durán Barba es, si no uno de los más importantes, entra en el grupo selecto de los consultores políticos más importantes de América Latina. Él y JJ Rendón, que es otro personaje mucho más oscuro, que es un venezolano, bueno, que en algún momento charlaremos de él. Pero Durán Barba, no solo en el campo teórico, es un académico, es un hombre que viene de la academia, de la docencia universitaria, se ha destacado a través de sus libros, sino que se ha destacado en la práctica, o sea, ha hecho del PRO, ¿no?, que era una expresión que respondía a un empresario con mucha plata, el principal partido político de la Argentina. Lo ha llevado al señor Mauricio Macri a la presidencia de la República. Y no fue un trabajo de campaña electoral de 3 meses, de 4 meses, fue un trabajo de 10 años. Durán Barba empieza a trabajar con Macri en el 2005. Le hace las 2 campañas en las que gana como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y Durán Barba es una figura que se ha transformado en el debate argentino en un actor más. Y es una figura que genera amores de un lado y odios. Y hemos podido ver a Elisa Carrió despotricar contra Jaime Durán Barba. En el seno del PRO, del macrismo, de Cambiemos, se debate sobre la injerencia que tiene Durán Barba. Pero a la vista está que cada una de las medidas que él, en momentos clave donde había que tomar decisiones, ha aconsejado, ha acertado. Y yo voy a nombrar 2. La última, cuando tenía que decidir Cambiemos, cuando se hizo la alianza antes del 2015, antes de la elección, si hacían un acuerdo con Massa, ¿no?, que era el gran debate, si lo dejaban entrar y acumulaban todos, que en general había una tendencia a decir, sí, vamos a tratar de unirnos todos para enfrentar al kirchnerismo con más fuerza. Bueno, la opinión determinante para que ese acuerdo no se realizara fue de Durán Barba, y la explicación era: de la única manera en la que vamos a poder captar esos votos kirchneristas descontentos es teniendo a alguien que los capte por fuera. Y a la vista está. Mauricio Macri ganó con los votos esenciales de Massa. Esa fue una decisión determinante de Durán Barba. La decisión de que Mauricio Macri no sea candidato en el año 2011 a la presidencia de la República, cuando era el líder después de haber sido 2 periodos jefe de gobierno porteño. Bueno, fue una decisión muy discutida, y las encuestas decían que había fallecido Néstor Kirchner. El kirchnerismo, después de perder en 2009 en la provincia de Buenos Aires con la alianza de Macri y de Narváez, estaba en una situación de crecimiento, pero la muerte de Néstor Kirchner hace que la popularidad de Cristina crezca enormemente. Y fue una decisión fundamental decir: me bajo, no soy candidato a la presidencia, voy de vuelta a ser jefe de gobierno y espero la que viene. Y bueno, y esas decisiones políticas que se conversaron en su momento tuvieron en Jaime Durán Barba a la voz que las impulsó. Quiere decir de que ha demostrado en la práctica ser un consultor político con todos los cuestionamientos que podemos tener, pero que ha ganado y ha hecho de un movimiento político que surgió poco menos de la nada, enfrentando a los 2 bloques históricos, al radicalismo y al justicialismo, hoy es gobierno en la República Argentina. Bueno, hemos tenido 3 intervenciones de tonos, de matices diferentes. A ver, Juanil, ¿por dónde va? Yo
La primera cosa que quiero decir es que se ha llegado a identificar la política con las elecciones. Este hombre, Durán Barba, es el arquetipo de eso, ¿no? Es la identidad entre política y ganar elecciones. Bueno, así nos va también, ¿no? Es decir, así les va a los gobiernos, porque son constructos electorales, ¿no? Es decir, están hechos para ganar elecciones y no para gobernar, no para realizar determinadas políticas. Entonces, bueno, ese es un problema. Aún dentro de esa lógica, voy por donde venía Gabriel, con este tema de la posverdad. Se le suele llamar posverdad a una cosa que es una mezcla de publicidad, comunicación, publicidad-comunicación, y otro factor, que es la apelación a fenómenos instintivos y emocionales, para construir una especie de realidad voluntaria, una realidad paralela. Por eso se habla de posverdad. Lo de pos en realidad es una realidad construida por medios publicitarios y apelando a no al intelecto, no a la capacidad racional de las personas, sino a sus deseos y a sus instintos, a sus miedos y a sus deseos, ¿no? Esto es una aproximación a la idea, pero porque si no, no se entiende, a veces puede no entenderse de qué hablamos. Lo real es que esta lógica, este tema de la posverdad, entendida de esa manera, es el mecanismo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Si uno ve la CNN, es posverdad pura, es la construcción de un mundo en base a la reiteración de ciertas informaciones, apelando a temores y a odios y a instintos muy básicos. Y eso operado, es decir, manejado como instrumento político para lograr ciertos objetivos políticos, ¿no? Bueno, y eso, hay una pregunta posible que es esta. Sí. ¿Eso es nuevo? ¿Estamos efectivamente ante un fenómeno? ¿Nunca pasó esto en el pasado? Yo creo que el grado de separación... Si eso ocurre efectivamente, ¿no pasó antes? Yo creo que siempre hubo gente que intentó hacerlo, la publicidad, pero de decir, vote a fulano, que es el mejor, es una apelación... muy básica, muy poco a generarte la idea de que hay un peligro potencial en el mundo, bla bla bla, y que por eso tenés que hacer tal cosa. Hay un abismo, ¿no? Es decir, creo que los niveles a los que hemos llegado en cuanto a la construcción de una realidad paralela y el manipular multitudes en base a la construcción de esa realidad paralela es otra historia, ¿no? Daniel, volvemos contigo. No, yo escucho a venir y citando a la CNN, ¿no? O sea, si vamos al final del hilo, posverdad también es el mundo idílico que nos quiere vender Maduro en Venezuela, ¿no? Que no pasa nada, que no hay violaciones a los derechos humanos y todo eso. O sea, yo creo que la posverdad es una disputa absoluta por el relato, utilizando claramente lo que es la libertad que tiene hoy cada individuo en el planeta Tierra de manipular o de tirar su mensaje a través de las redes sociales, omitiendo el medio, ya es la audiencia se comunica con la audiencia pasando por el medio y tratando de imponer esa pulsión de qué relato es el que sirve, ¿no? Pará. No, sí. Perdón. No soy la de que yo no dudo de que Maduro intente manejar la posverdad. Bueno, por eso te digo, no, porque criticar a la CNN me parece que es justamente lo mismo, es entrar en la dinámica de que, bueno, solo hay un lado que manipula la verdad y no sé cuánto. Eso me parece que todos están en este momento donde las redes sociales se nos han metido en nuestras vidas por ahí sin mucho control y estamos la humanidad manejando las redes sociales como puede. Y obviamente siempre el avivado toma ventaja de esa situación para lograr conquistar espacios políticos y todo eso. Dicho eso, digo, bueno, muy bien, la posverdad. Gastamos horas hablando de la posverdad, Gabriel tiene varios libros ahí sobre la posverdad, pero al final la verdad es lo que pasa, es la realidad, ¿no? Entonces vos no podés inventar un candidato, llevándolo a Durán Barba, un candidato que no tiene sustento a la presidencia de la República, pues se te cae en sí mismo. Con lo cual, quiero atar esto a lo de Durán Barba diciendo que al final de cuentas, por más Durán Barba que hayas, al final está la política. Atrás de Durán Barba siempre tiene que haber un político o la política o un partido político que es al final el que termina manejando los países, ¿no? Entonces yo creo que hay una subestimación de este tipo de personajes. Y cuando Felipe, con todo derecho, tipo pro y digno, habla de que Durán Barba hizo a Macri presidente,
A ver, yo estuve dando charlas en el PRO, o sea, era un aparato de gente muy pensante, que traían publicitarios de diferentes agencias de publicidad, que tenían un despliegue geográfico, territorial, digital. Está un cerebro como el de Marcos Peña, que para mí es muy superior al de Durán Barba, un tipo fino, un tipo que sabe de política. Entonces, esas personas que se vienen a atribuir, yo puse 20 presidentes en América Latina, yo, Daniel Superviel, desconfío. Dice uno de nuestros oyentes, Raúl de la Palmita, con ese criterio siempre ganaría quien tuviera medios para pagar consultores. Es así. Pero, agrega, los ciudadanos, por suerte, piensan. Yo estoy en esa línea. Yo para problematizar un poco la discusión, yo creo que, a ver, por ejemplo, este debate es muy, muy complejo, ¿no? O sea, los postestructuralistas hablaban de la realidad como un relato y una continuidad de relatos al margen, viene de lejos. Eso es lo que está detrás. La ideología planteaba como un reflejo falso de la realidad, pero ¿hasta dónde perdés contacto con la realidad? El problema con la posverdad es que lleva la alienación de la realidad al extremo, como nunca se había logrado antes. Tiene que ver con las redes sociales y tiene que ver con las campañas. Por ejemplo, Bauman hablaba del mundo líquido en el cual se diluye todo, entre otras cosas se diluyen los colectivos, entonces se diluyen los intereses de clase, los grupos de interés, los políticos, los intereses de todo, y pasan a ser individualidades que más o menos van y se manejan de determinada manera. Aquí hay un catedrático de Berlín, de política, Chul Han, que es coreano del sur. Yo no sabía ni que existía y me puse a trabajar con él. Yo lo tenía. Y él es un tipo muy interesante, muy apocalíptico también, pero muy interesante. Y él plantea, la libertad del ciudadano cede ante la pasividad del consumidor. El votante en cuanto consumidor no tiene un interés real por la política, por la configuración activa de la comunidad. No está dispuesto ni capacitado para la acción política común. Solo reacciona como consumidor, refunfuñando y quejándose, igual que el consumidor ante las mercancías y los servicios que le desagradan. Los políticos y los partidos también siguen esta lógica del consumo, tienen que proveer. De este modo se degradan a proveedores de lo que la demanda les marca por las encuestas. Entonces, yo lo que digo es, está claro que esto no es nuevo y que no es solo ni de izquierda ni de derecha. Lo que digo que esto llevado a ese extremo, y es la apología de lo que habla Durán Barba. Durán Barba dice que eso es así para autojustificarse. Yo comparto con Daniel. O sea, el PRO es mucho más que Durán Barba. El PRO es la existencia de un grupo social muy poderoso en Argentina que encontró camino para hacer política y aprovechó debilidades del otro lado. Yo quiero hacer una aclaración. Pero termino con esta y te dejo a vos, porque me parece que este es un tema, Emiliano, de verdad que vale la pena debatir, Claro que para vale. ver cómo encontramos son los resortes del poder y de cómo se colocan las cosas. A mí me parece que la reivindicación de la política, primero como una acción colectiva y que expresa intereses materiales muy claros, porque hay magia, pero no hay magia de prestigiación. Hay campaña política, por ejemplo. Es muy hábil lo de Durán Barba en Argentina para hacer aparecer a Macri como el cambio y todo lo demás, cuando ha generado pobres, cuando el mismo día que le devolvía la retención a los ojeros le quitaba los derechos a los discapacitados. Pero él lo hace aparecer y tienen un discurso como que eso era lo que le hacía bien a Argentina. No es culpa de ellos, es una imagen que niega la realidad. A mí me parece que hay que distinguir entre publicidad y este mecanismo de posverdad, porque se puede creer que es simplemente abrumar con publicidad, y no es abrumar con publicidad, es la construcción de una realidad paralela, ¿no? De alguna forma, es decir, operar sobre la cabeza del público de tal manera que perciban una realidad que es construida, que en realidad es construida. Me parece que ese concepto es clave y eso es lo que es nuevo. Que nos abrume la publicidad es viejísimo, pero cuando uno es consciente de que es publicidad, el asunto pierde gran parte de su efecto. El problema es cuando esa publicidad está destinada a convencerte de que vivís en una realidad con determinadas condicionantes y tenés que actuar en consecuencia. Felipe. No, yo creo que el gran mérito de Durán Barba, yo no creo que sea imputable a Durán Barba la posverdad. El gran mérito de Durán Barba es haber profesionalizado la política. Es uno de los tantos consultores que ha hecho de la actividad de campaña electoral una actividad profesional. ¿Cómo hacían política antes los dirigentes? Bueno, al fato. Bueno, yo creo que hay que ir por acá, hay que ir por allá, hay que tomar tal o cual decisión. Se dejaban influenciar por su círculo más íntimo. Durán Barba aplica método científico,
Por eso es algo bastante inalcanzable para el Uruguay, por lo que cuestan las encuestas, por lo que cuestan los focus group. Cada una de las decisiones que toma a quien asesora a Durán Barba y que aconseja a Durán Barba está basado en una medición, en una encuesta, en lo que en definitiva opina la gente sobre determinados temas o opina determinados sectores a los que se quiere llegar. Es el método científico aplicado a la política, es la profesionalización de la actividad política. Es como cuando uno de nosotros está enfermo, ¿a quién le va a consultar? ¿Va a consultarle a algún amigo a ver cómo lo ve? No, va a un médico, va a un profesional. Las campañas profesionales hacen que se jerarquice la política. Entonces, yo no me sumo a esa ola de críticas a los consultores políticos porque creo que es un trabajo bastante decente. Y si uno ve además el perfil de Durán Barba, él no aplica campañas negativas. Todas las campañas que él ha asesorado son campañas propositivas. Si uno ve lo que ha sido el periplo de Macri, ha sido un periplo donde ha generado esperanza y ha convencido a la ciudadanía argentina de que lo que se proponía era mucho mejor que lo que gobernaba Argentina, en donde a la vista está de que la mejor campaña que se hizo no fue la campaña de Macri, sino eran los dólares contados por parte del hijo de Lázaro Báez en la Rosadita o el señor López tirando los bolsos de millones de dólares arriba del monasterio. Esa fue la mejor campaña para Macri, pero significar que Durán Barba creo que no ingresa en esa categoría de la posverdad. Vamos a cerrar por hoy el tema. Sí, sí. ¿Algo más corto? No, yo no le imputo a Durán Barba la posverdad. Creo que él utiliza eso y es uno de los productos más privilegiados de eso. Daniel. Pero no le Yo imputo, nada, sí. me alegro que se patee el avispero y, Sí, que generemos estas discusiones, y coincido contigo, la profesionalización de la política es algo que los partidos políticos uruguayos, a mi juicio, está lejísimos. Yo lo que digo que además de todo lo que hemos hablado, primero, me parece que lo de que es científico, él gusta decir que es científico. Él usa técnicas, ¿no? El científico tiene poco, digo, lo que hace. No, digo, una encuesta es algo científico, un focus group. Una encuesta es un método de investigación, digo, pero lo que él hace es aplicar el resultado de esa técnica de investigación, digo, hasta dónde hace investigación científica, me parece que es una técnica aplicada a ganar elecciones, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el otro fenómeno es que si los líderes políticos toman ellos las decisiones, uno sabe que está eligiendo a un individuo capaz de tomar decisiones. Cuando las decisiones de los líderes políticos son producto de sus asesores de imagen o de campaña, bueno, podés terminar teniendo un tarado en el cargo, que es lo que ha pasado más de una vez, ¿no? Ha ocurrido más de una vez. Porque no votás a Durán Barba, votás al producto que Hay vende un problema Durán Barba. democrático ahí profundo. Seguro.